públicas. Bien, preparados ya nuestros compañeros a quienes saludamos, ¿eh? Ahí la vemos a... Hola Marina, ¿cómo estás? Me agarraron trabajando. Sí, Te hago el acting de que estoy anotando cosas muy importantes. Me sorprende trabajando. Luis, Débora, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Buen día, ¿cómo va? Buen día. Muy bien. Muy bien. Bien, también nos sorprendemos trabajando a Sí, todos. Sí, por supuesto. Y además nos sorprendieron con la noticia del aumento del boleto. Vamos a ver qué dice. Hoy vamos a hablar con el señor de los colectivos, ¿no? Sí. A ver qué dice, porque el transporte, digamos, el paro, porque es un paro de transporte que dificulta a la gente, sigue vigente. Ayer la calle era un desastre. Hoy más o menos, en el arranque más o menos, cuando veníamos para acá, y la calle, y la política, y la economía es un desastre. Con el dólar a 317 pesos, ahora... Perdón que arranque la mañana así, Sí. Los que no tienen autoridad moral ni para decir buen día, piden diálogo. No sé qué piensan ustedes, los Hay dejo que a ver- su criterio. Sí, yo me quedo pensando si es un llamado genuino o es una bomba de humo, ¿no? Porque en realidad nadie termina de confirmar una suerte de convocatoria formal, más allá de que ya dirigentes de la oposición se pronunciaron contra la posibilidad de esta mesa de diálogo, o vaya a saber. Sí, digo. lo único cierto es lo que dijo Kicillof mientras maltrataba a la oposición pidiéndole algún tipo de apoyo. Yo creo que es un poco una trampa, ¿no? ¿Una trampa? Para la oposición, sí, por eso me parece que se ha apresurado un poco salir a decir que no convalidarían esa mesa de diálogo porque no hubo ningún pedido formal, por lo menos hasta donde yo sé, una convocatoria real de referentes o del presidente, que es quien debe encabezarla. Entonces me parece que es una trampa para que la oposición después efectivamente diga en estas condiciones no, y el gobierno diga, bueno, pues ven ustedes que no son Yo contaba que intransigentes. hablaba ayer con gente de la oposición. Lo más cercano a una convocatoria fue algo de Guado de Pedro en una reunión con empresarios diciendo que llamaba a Rodríguez Larreta a este diálogo, pero la verdad que no hubo ninguna comunicación No. formal ni nada que se le parezca. Y además da la sensación de que es el abrazo del oso, ¿no? Ayer me Sí. decían, no nos llamaron después de haber ganado en el 2019. No nos llamaron después de haber perdido en las PASO y menos después de haber perdido en las elecciones. Y nos llaman ahora con el dólar a 317. No, y además, ¿en qué condiciones, no? Porque viene de un contexto que lo precede de agresiones permanentes, ¿no? De Kicillof, no solamente contra las autoridades de la ciudad de Buenos Aires, también contra sus eventuales votantes y ciudadanos. Bueno, ni hablar de Cristina, Máximo, Alberto. La verdad es que no hacen más que cuestionar en duros términos, ¿no? Yo diría hasta agraviantes a los dirigentes de la oposición. Entonces, Y es ayer- difícil después pedir diálogo. Ayer, Débora, el comentario generalizado en el oficialismo, en el gobierno, era ver quién había sido el funcionario, porque hubo un funcionario que habló en off the record y planteó y se sumó a esta lógica de Kicillof de la oposición pedir la ayuda y empezó a jugar con esto. Por eso Gabriel, hubo un horario donde salieron varios medios, salimos todos en la misma lógica, de Les que había digo una la convocatoria, pero que no era la formal. información que nos dieron a mí, yo estuve hablando con algunos dirigentes de la oposición, parece que cerca de Guado de Pedro empezaron a, no sé si a conversar con algún dirigente de la oposición, me parece que no, porque ¿sabes cómo se chequean los dirigentes de la oposición, sí. no? Sí. O empezaron a tirar la idea de un diálogo. Dentro del gobierno se está discutiendo. Por eso decía yo que Guado de Pedro lo dijo en una reunión con empresarios. Exactamente. Y dijo Bueno. concretamente Rodríguez Larreta, dijo el jefe de gobierno. Claro, Bueno. acusándolo a Larreta en ese caso de Larreta dice que con el kirchnerismo no habla, Claro. que habla del consenso, pero que con el kirchnerismo no. Y él lo chicaneó un poco diciendo, yo lo convoco a que sí, yo como parte del kirchnerismo estoy dispuesto a sentarme. Desde Uspallata dicen, no hay ningún diálogo abierto en materia política. Mira, ninguno de los referentes de la oposición con los que yo hablé, mira la cantidad de cosas que dicen sobre el diálogo. No tienen autoridad moral para llamar al diálogo. Cristina le pega a la Corte Suprema, a Macri, Kicillof le pega a María Eugenia Vidal, a todo lo que huela a la oposición. No tiene autoridad moral. Segundo, lo dijo públicamente Patricia Bullrich, presenten un plan económico. Tercero, que acá viene la cuestión, ¿no? Para que no nos distraigan. Pónganse de acuerdo ustedes. Pónganse de acuerdo entre Alberto y Cristina, que no se pudieron poner de acuerdo ni siquiera desde que asumieron. Pónganse de acuerdo entre ustedes, atendiendo a lo peligroso que es la barbaridad que dijo ayer Juan Grabois. Yo adscribo a lo que le dijo Pichetto al Papa Francisco, con todo respeto por la investidura del Papa Francisco. Que empiecen a hacerse cargo de este personaje que inflaron e inventaron algunos, porque es un personaje mediático, no tiene un solo voto,
tiene sí muchos planes sociales, mucha plata, mucha influencia en el poder, pero escuchen la barbaridad que dijo, porque Argentina no está para estas barbaridades. ¿Se la compartimos? Si no hay para que salgamos de la pobreza, por lo menos que no haya indigentes. Es una cosa tan elemental que yo no entiendo por qué no se dan cuenta que no es política, la puta madre. Es obvio que esto no da para más. ¿Para qué te pusimos ahí? Para que haya menos pobreza, no para que haya más. Es matemática, hermano. Queremos que haya menos pobreza, no que haya más pobreza. Y si no te gusta el salario universal, inventa otra cosa. Trae una propuesta mejor. No nos salgas a decir que hay que calmar a los mercados. Vení y calmarlo a nosotros. Porque vamos a hacer 5.000, 200.000, no sé cuánto. Pero hay algunos gauchos acá y algunas gauchas acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo este hambre en la Argentina. Cristina, Máximo, el Papa Francisco alimentaron a este personaje. Ayer a este personaje lo estaban escuchando unas cuantas personas. Es un personaje puramente mediático, sin ninguna raigambre en el territorio, inventado, trasplantado, trasladado y con mucha platita detrás. Y está hablando de sangre. Perdóname, me parece gravísimo lo de Grabois, ¿no? Claramente gravísimo. Porque además vos fíjate, lo comentábamos y decíamos, atención que están hablando de sublevación, de piquetes y de saqueos desde adentro del gobierno. Porque Grabois sigue estando dentro del gobierno, no es que no está dentro del gobierno. Ahora, es cierto lo del Papa Francisco, es cierto lo de este gobierno, pero también es cierto que el macrismo fue el que le puso la plata en el bolsillo. Sí, bueno, le duplicó los planes. Grabois estaba todos los días en el ministerio con Stanley, como decís vos, Débora. Sí, es verdad. No nos olvidemos de eso pero también. ¿sabes por qué? No nació en el 2019 Grabois. Pero ese mea culpa es muy relevante. Yo creo que había una sociedad política que estaba además, me refiero, entre el macrismo y la CETEP, movida por el miedo, porque era tan absurdo seguir inyectando dinero a esos movimientos para que te dejen la calle tranquila, cuando ni la calle estuvo tranquila, ni nunca los iban a votar. Y me pregunto si esa lógica extorsiva que describe Débora no es la misma de hoy, de un Grabois que se sienta con Novarecio a decir, y en una de esas me voy, yo acá ya no tengo lugar, pero de dejar las cajas, de dejar los planes no habla nunca. Habla de sangre en la calle, pero de dejarla de él o la que maneja o de la cual es gerente él, no habla nunca. Entonces, la lógica extorsiva me parece que está en la misma línea que describe Débora. Desde entonces. Comparto la idea del concepto extorsivo. Les cuento algo que pasó, pero va a suceder con otros medios de comunicación. Nosotros de La Cornisa investigamos, mostramos las investigaciones judiciales que hay abiertas varias. Ahora van a empezar a decir persecución. Varias hay abiertas, ¿no? Sí, sí. La de los punteros que les cobran a los materos nigerianos, ahí hay una investigación. Audio. ¿Sabes lo que nos hacen? Nos mandan todo el tiempo mensajes, cartas, documentos, queremos derecho a réplica nosotros. Perdón, que respondan ante la justicia. Claro, ahí viene el derecho a réplica. Hoy marchan contra la Corte. Hoy, Exactamente. justamente, los movimientos sociales, en lugar de explicar los $50.000, los 7 millones de pesos, marchan contra la Corte porque creen que es una persecución, parecen Cristina. Lo de Grabois, que después vamos a escuchar otro fragmento de ayer, también me parece que lo que llama la atención, y hoy escuché muchas críticas del kirchnerismo más duro contra él, porque si él hubiera ido solo contra Alberto, no, nadie diría nada dentro del kirchnerismo, pero en un fragmento que quizá no fue tan levantado, porque él no gritó cuando lo dijo, para mí lo de Cristina ya fue, no me voy a seguir preocupando por las causas judiciales de Cristina, que se arregle ella porque los problemas que tenemos con la gente que no come son superiores. Y anoche daba una entrevista también en C5N donde profundizaba un poco estas ideas. Es una placa, es una placa con un textual, ahí está. No hay forma de que exista estabilidad social con estos niveles crecientes de pobreza y la falta de reacción con medidas sociales del gobierno, dijo Juan Grabois después de ese acto en el que estaba tan exaltado. Qué peligroso que es, ¿Le puedo contar una cosa sobre Grabois? Gabriel, perdón, te cuento esto. Cuando yo lo entrevisté hace un tiempo ya, ¿sabés lo que me decía? Me decía, no, yo no voy a justificar la corrupción del kirchnerismo. Dije, bueno, igual que Victoria Donda, no me estoy acordando, igual que Pino Solanas, perdón, ya fallecido. Sí. No vamos a justificar la corrupción del kirchnerismo, igual que Claudio Lozano, ahora en el Banco Nación. Y de un día para el otro la fue a acompañar a Comodoro Pi. Y ahora, vos fijate esta lógica de te saco, te pongo, puramente extorsiva, dice, perdón, si no me dan lo que yo quiero, no me preocupo más por la causa judicial de Cristina.
Peligrosísimo. No la estoy defendiendo a Cristina, ¿eh? Digo cuál es la lógica de la extorsión. Sí, y en ese último textual me parece que queda claro esto de la amenaza constante del estallido social, ¿no? Los gobiernos que se fueron indecorosamente cayeron por estallidos sociales. Pero y fue para peor encima. Ayer hablábamos acá del tema saqueos y hablábamos de Castells y demás. Ayer Grabois en esta entrevista en C5N, cuando le preguntan sobre sus declaraciones a la tarde, dice, no estoy para nada arrepentido, prefiero hablar ahora que cuando lleguen los saqueos. Sí, lo dijo. Y lo dice textual, va a ser en semanas o meses a lo sumo. Es decir, le pone fecha a los saqueos. Eso es gravísimo. ¿Será una profecía autocumplida? Pero no hubo reacción de nadie, no hubo reacción del oficialismo diciéndole lo de la sangre, no podés decirlo. Porque está generando un clima de tensión que ya la gente tiene todas sus angustias por ver el dólar en 3.17 y un gobierno que no se pone de acuerdo en nada. Encima le planteas sangre. Es volver a las peores situaciones. Sangre y Fernando, Sofía, Marina, Débora. ¿Para qué te pusimos? Un trapo lo trata. Sí. Yo sé que el presidente está devaluado, que ya hay gente que considera que no hay gobierno. Ahora, ¿quién es Grabois para decirle para qué te pusimos? Y voy a hablar no, se por cree dueño del gobierno, autocrítica, ¿no? Se cree dueño de Alberto. Claro, exactamente. Hagamos de una los autocrítica votos, como también. si lo hubiera votado alguien alguna vez. Exactamente, no tiene ni un voto. Yo me hablo por mí. Hagamos una autocrítica también a los medios, cómo inflamos gente, cómo inflamos gente. Está bien, es cierto, le dieron ayuda, está ahí. El Papa también tiene que salir a decir algo, porque forma parte del gabinete del Papa, como dice Pichetto. Yo sé que el Papa te va a decir, no se ocupa de las cuestiones de la política argentina, ¿no? El Papa tiene que salir a decir algo con Grabois, como dice Grabois, antes de que sea tarde. Bueno, el problema con los saqueos, que es el fantasma que agita Grabois, ¿no? Que espero, como recién decíamos, que no sea una profecía autocumplida, es que solo podrían suceder si son agitados. Porque nos explicaban muchos dirigentes que conocen el territorio, sobre todo en el conurbano profundo, que hoy con el nivel de asistencia, si bien la inflación come lo que le dan a los sectores más populares, pero no obstante, con el nivel de asistencia, con los comedores populares, con la comida que baja hacia allí, no está ese clima, que la más perjudicada claramente es la clase media trabajadora, que cayó hoy en niveles que no conocía, ¿no es cierto?, en relación a la falta de poder adquisitivo, y que no tiene tradicionalmente esa vocación de salir, ¿no es cierto?, a la calle o de hacer... Entonces, no, el clima, la verdad, no está, solo está si dirigentes como Grabois y otros lo agitan y prenden el fósforo. Y además te dice, todavía estoy adentro. Pero puede estar afuera. Pero está la amenaza y además latente. Afuera, si estoy afuera, puede haber sangre y puede haber saqueo, ¿no? Hola, Cristina. Un Cristinito. Cristina, hágase cargo de eso. Vamos a seguir un ratito más con Grabois, pero quería saber cómo abren los mercados hoy, porque... hablando con gente, te dice, che, nada indica que el dólar pueda bajar de un día para el otro. Estoy escuchando. Sí, vamos a compartir otro textual de este contexto en el que Grabois casi llama, ¿no es cierto?, a que pudiera haber saqueos. Dice, prefiero hablar ahora, se justifica respecto de los gritos, del tono tan destemplado, ¿no?, que también parece menor, pero el tono no ayuda, no contribuye. Dice, prefiero hablar ahora y no cuando empiecen los saqueos. Lo da por hecho, lo da por sentado. Bueno, eso va a suceder más tarde o más temprano. Sí, ¿no? y me quedé con esto que planteaba Gabriel, de que no hay una respuesta, un repudio, un punto hecho por el gobierno en relación a Grabois y esta agitación. Y pensaba, mientras tanto el presidente lo que dice es, bueno, yo quiero ser el presidente del mejor país del mundo, ¿no? El extravío ya llega a niveles Narnia. Y después no sabía que existía el túnel de Cristo Redentor. Sí, Bueno, que el presidente es un caso aparte. Sí, no, me extraña, porque creo que él había estado ahí con Néstor Kirchner, no sé, la verdad. Es que la imagen igual de se ayer... trata de tener un mapa o de haber estudiado geografía alguna vez en su vida, Google. aunque no hayas estado. Hoy está Google, chicos. La desolación política de ayer en un contexto económico muy severo es realmente impactante, porque vos ves la línea del dólar blue y ves lo que hizo el gobierno y tenés al frente de todos en general, a Grabois diciendo que va a haber sangre, a Cerruti anticipando que va a haber medidas
salidas en algún momento que no saben cuáles son y generando más incertidumbre. El anuncio del anuncio. Y al presidente diciendo que quiere ser el presidente del mejor país del mundo. Sí, Tres declaraciones que muestran un gobierno en otra sintonía. El desconcepto. El gobierno, lo que no se entiende es si busca este apoyo de la oposición para calmar los mercados o la economía, cuando el gobierno tiene herramientas para hacerlo, o por lo menos no seguir haciendo lo que venía haciendo. Por ejemplo, lo que mencionaba Gaby, o que el lunes pasado anuncien más gasto en obra pública cuando no hay forma de financiar ese gasto, o aumentar el plazo de la moratoria para las mujeres mayores de 60 años que cumplen la edad. O, por ejemplo, vamos a ver hoy qué es lo que se anuncia en el Gabinete Económico. A las 9 de la mañana, Silvina Batakis se reúne en el Palacio de Hacienda con todo su grupo. Esperemos que haya representantes de la AFIP, de Banco Central también. Y hay, como dice Gaby, anuncios de anuncios. No sabemos bien qué es lo que van a decir. Se cree que algo para desdoblar el mercado cambiario, algún mercado para un dólar turismo, algún aumento de tasas de interés que no se hizo la semana pasada. Bueno, son medidas que buscarían por lo menos, no sé si calmar el mercado, pero evitar que el dólar siga subiendo. Yo les hago una pregunta. Si un turista viene a la Argentina por más desdoblamiento, incentivo, antes le querían hacer abrir una cuenta en el Banco Nación, no sé, y tiene la posibilidad de ir a la esquina del hotel en donde está, o no sé, en cualquier lugar de Buenos Aires, cambiar el dólar a 307, 317, Sí, bueno. 320, Clarísimo. qué sé yo. O para dejarle dólares al Banco Central a no sé cuánto lo van a desdoblar, 2.50, 2.80. ¿Qué va a hacer el turista? Te doy la Obvio. respuesta en números, Sofi, corregime vos. La cantidad de dólares que gastaron los turistas desde que empezó el año hasta ahora, creo que llegaron a, no sé si 1.200 o 1.400. 1.400. De esos 1.400, solamente volcaron al mercado oficial 200 y pico de millones de dólares. 2.25. ¿no? Ahí está la respuesta. Sí, ¿no? y también, primero que es irrelevante en términos, digamos, no, de claro, lo que se de la quiere, economía que es general. el ahorro de divisas y la economía en general. Bueno, como por- rascas en el fondo de la olla, viste cada dolarcito, Sí. pero igual... Pero claro, también lo pensaba, Sofi, en términos de señales, de incentivos, ¿no? Porque vos decías, no sé si calmar los mercados, pero por lo menos ahorrar un dolarito. Pero en realidad es más caro el remedio que la enfermedad, porque el mercado está esperando todo lo contrario, ¿no? Más cepo, más regulación, más torniquete. Es una suerte de tiro en los pies. Que esa es por ahí la receta de este gobierno, del kirchnerismo, es que cuando las cosas no están saliendo bien, más restricciones, tanto siempre en el mercado cambiario o control de precios, por ejemplo, para el tema de la inflación. Pero bueno, lo que decían es, no solo dólares que no entran del turista que visita Claro. Argentina, sino argentinos que visitan el exterior, al Banco Central se le fueron 1.500 millones de dólares, es decir, Ahora, cuando casi lo que Batakis- iba a entrar. Perdóname, Sofi, cuando Batakis dice en reunión de gabinete, ¿no? Como dijo ayer, se vienen 2 meses muy difíciles. Los 2 próximos meses van a ser críticos. Está, a ver, chocolate por la noticia, incluso a los que no sabemos nada de economía. Estamos ya en una situación muy crítica, pero lo explican todos. ¿Qué propone? Porque ¿qué propone? Es lo mismo que vos en tu casa digas, bueno, en los 2 próximos meses no cobro plata, no tengo plata. ¿Qué haces? ¿Seguís gastando? ¿Planificás irte de vacaciones? No sé, ¿qué propone Batakis? Bueno, a ver, para los Perdón, 2 meses perdón. que vienen? ¿Qué propone? Yo creo que no hay medida que puedan tomar porque no hay autoridad política. O sea, el problema es político. Por eso, más allá de todo el análisis de las variables y los mercados, si proponen suba de tasa de interés, desdoblamiento cambiario, ya no hay nada que pueda calmar la situación. Pero medidas política. económicas tampoco las hay. No, por más que no tengan apoyo Fer, político. pero ¿quién conduce? Batakis no tiene poder. Ni el presidente ni Cristina Kirchner le miraron la cara siquiera. El presidente no gobierna, no conduce. Cristina está borrada. Entonces, ¿qué señal política hay? Vayamos a los datos, que está bueno, que está bien lo que dice Fernando y Débora. Pero Sofía acaba de decir algo que es muy importante. Yo no lo tengo en la cabeza, la dinámica. Está perdiendo el Banco Central millones de dólares todo el tiempo. No sé cuánto perdió últimamente, pero este ritmo se va a quedar sin reservas. O sea que lo que dice Batakis, con todo respeto, es irrelevante porque son parches, Fernando. Es irrelevante. Vamos a ver cómo sigue esto, pero son parches. De cualquier manera, entre los economistas hay una discusión. Che, mirá que este gobierno puede seguir con parche, más parche, más parche, más parche, más parche, hasta diciembre de 2023. Y otros dicen, che, no, esto no da más y le va a terminar explotando en la cara. Claro, pero por eso lo que yo estoy diciendo es que ni siquiera hay parches. Cuando yo digo que se junta con el gabinete y le dice, muchachos, para adelante, los 2 próximos meses van a ser críticos, es coma. ¿Y cómo seguimos? Claro, creo que, o sea, ni siquiera un parche aparece. Bueno, a eso de hecho, voy. todo lo que dijo Batakis el lunes de la Asunción, eso que ella
digamos, autopercibe como medidas, porque en realidad nosotros Parece nos hace mirábamos... un año. Primero Hace un parece año. hace un año, y segundo, de todo eso, si pasas en limpio no hay nada. Claro. La reforma a la ley de administración financiera, para el ahorro de los 600.000 millones. La no emisión monetaria, el equilibrio fiscal, el hecho de que los ingresos y los egresos estén el empatados. congelamiento de ingresos de los empleados que acaba de ingresar una Exacto. horneada de empleados de la cámpora de miles. Pero fue hace dicen 2 algunos. lunes, ¿no? ¿O Con estoy el loca? aumento del 60%, no, ¿cuántos se aumentaron? 69. 69%. Bueno, para sí. todos los empleados y enganchados los legisladores. No, por lo Al menos final, no, por ahora están, no. están Lo frenaron. parece que están desenganchados ese anuncio de Sí, los legisladores. Vamos a espera ver un qué poquito, dice. espera que nos distraigamos un poco. En economía creo que el último parche que se veía era el acuerdo con el FMI, era, bueno, cumplan un poco lo que se acordó, este año un poco más de ajuste, el año que viene va a ser electoral, se esperaba que iba a aumentar el gasto, pero eso no, al comienzo que se firmó ya se empezó a incumplir, Claro. porque lo que vemos es que el gasto real viene aumentando un ritmo de 18% real, descontada la inflación, mientras que los ingresos apenas aumentan 2%, es decir, en vez de estar reduciendo el déficit, esta diferencia se está aumentando, no hay forma de financiarla y lo que se esperaba que iba a ser un parche para llegar a fin del mandato, ahora se dice es necesitas reformas más profundas porque así si no, no llegas, la economía no llega. Lo que planteaban de los parches, hoy en el oficialismo están las dos vertientes, los que dicen tenemos que aguantar como sea hasta 2023, hasta diciembre de 2023 con parches, bien como fue también el periodo anterior del kirchnerismo, que también eran parches que permitieron llegar a 2015, pero hay otro diciendo, pero no estamos en el mismo contexto, claramente no alcanzan los recursos para aguantar hasta 2023 y ahí es donde no se ponen de acuerdo cuál es la alternativa. ¿Es un giro pro mercado? Exactamente. Claro. Ajuste, mira, los que analizan la economía y la política juntas te dicen o superajuste y que se lo banquen y que les explote a ellos, o explosión que les explote también a ellos, dice la oposición. Hablando de eso, Gabriel, y antes de despedirlo y agradeciéndole todo el tiempo que comparten con nosotros, Massa viaja con Alberto a Estados Unidos para ver a Biden. ¿Qué significa eso? A ver, viene llevándolo a todas las giras internacionales, las últimas lo viene invitando, lo llevó a Alemania, lo llevó también a Estados Unidos a la Cumbre de las Américas, intenta buscar algún tipo de apoyo político en el frente de todos. Realmente ahí hay una situación que no se ponen de acuerdo en cuándo tomar modificaciones. Massa sigue insistiendo que la solución es tomar el gobierno, es lo que él quería hacer en su momento, tomar el Banco Cambiar Central. el sistema de poder. Sí, y que sea un sistema semipresidencialista con el presidente en la cuestión protocolar y un jefe de gabinete Todos que sea el rol del primer trasnochados, ministro. todos trasnochados.